Mis hermanos, buenas noches. Le damos honra y gloria a nuestro Padre amado, a nuestro Padre bueno, porque la misericordia de Dios está en su vida y está en mi vida. Así que le decimos a nuestro Padre eterno que Él es todo para nosotros. Amén. Yo se lo digo, usted también dígaselo ahí donde está. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nuevamente estamos aquí, ya delante de su presencia. Padre, te agradecemos esta gloriosa noche. Gracias, mi Rey, Señor, porque nos permites, Señor, tanto a los que van a escuchar este mensaje como a mí me permites compartir, Señor, tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque sé, Padre Santo, que este día, Señor, ya estaba escrito, Señor, en tu libro, donde hoy, Señor, muchos, Señor, recibirán, Señor, ese milagro de vida. Padre, muchas gracias por esas restauraciones. Gracias, mi Rey, porque sé que cosa grande, Señor, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre es lo que tú vas a hacer esta noche, Señor. Gracias, mi amado Rey, porque tú, Señor, eres bueno y siempre tus misericordias han estado con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Y sé, Padre, que en este momento, Señor, tú estás llevando a tu pueblo, Señor, a que recapacite, a que, Señor, tenga esa comunión contigo. Aquello que quizá en tiempos pasados no lo hemos hecho, ahora lo estamos haciendo. Por eso te damos gracias, Señor, por todas estas situaciones, Señor, que quizá, Padre, para muchos, Señor, no son buenas, pero para los que te amamos, dice que todo nos ayuda a bien. Y a nosotros, Señor, los que entendemos y comprendemos lo que tú estás haciendo, nos está ayudando para bien. Y por eso, Señor, queremos, Señor, que todas aquellas personas que todavía están dudando, que por qué esto, Señor, sabemos, mi Rey bendito, de que tú, Señor, estás en este momento obrando ya, y yo sé que cada uno, Señor, entenderemos y comprendemos, Señor, lo que tú, Señor, estás haciendo con tus hijos, Padre, porque nosotros nos declaramos hijos tuyos, Padre, y sabemos que tú, Señor, como Padre, eres el que nos da la dirección. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Mi hermano, yo le bendigo a cada uno por nombre y le doy gracias a Dios porque usted tuvo el tiempo, el momento de poderse hoy conectar, ¿verdad? A través de este medio, y asimismo a todos los que todavía no se han conectado, desde ya les damos la bienvenida también. Y sabemos que cuando esta transmisión también sea pasada por el YouTube, también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través también de este medio. Bendecimos al Señor, bendecimos su vida, bendecimos su casa y le pedimos al Dios Todopoderoso que esta palabra usted hoy la reciba directamente en su espíritu. Amén. Y esa palabra yo sé que es una semilla que va a quedar ahí incrustada, y esa semilla, mis hermanos, va a germinar porque el Señor se va a encargar de seguirla alimentando, regando, dándole esa luz, porque recuérdese que la luz es nuestro Señor Jesucristo, y usted va a dar el fruto que el Señor anhela tanto que su pueblo dé en esta tierra. Y este es el tiempo de que por los frutos nos tienen que conocer. Amén. Así que entramos directamente a la palabra. Yo en la mañana yo les decía que había segunda parte, ¿verdad?, del tema que se dio por la mañana, ¿verdad? Entonces, para los que no estuvieron conectados en la mañana, les invitamos a que vean el tema que se dio por la mañana, para que así sepan que hay una conexión y similitud con lo que esta noche el Señor también me da para cada uno de ustedes. El tema se llama Cuidado con la promesa que ya se nos fue dada. O sea, tenemos que tener cuidado, porque yo sé que cada uno de los que en este momento quizá están escuchando, el Señor ya le dio una promesa. Y si usted nunca, nadie le ha dicho nada, o sea, que usted cree, a mí jamás nadie se ha acercado a mí, me ha dado una promesa, lea la palabra de Dios y todas las promesas que están ahí son suyas. Pero, mis hermanos, tenemos que trabajar para arrebatarlas, para alcanzarlas. Y recuérdese que siempre yo quiero que usted tenga presente esto, que para que una promesa se cumpla, primero tengo que derribar, arrancar, botar, y luego voy a plantar. Porque el Señor dice en su palabra que Él no puede poner, mis hermanos, remiendo nuevo en
mis hermanos, vestiduras viejas. Porque ¿qué va a pasar? Mis hermanos, tarde o temprano aquello se va a romper. Y lo mismo dice la palabra de Dios, que Él no puede poner vino nuevo, o sea, alegría, gozo, paz, mis hermanos, en odres viejos. O sea, cuando yo estoy saturado y lleno, mis hermanos, de el viejo hombre, de todas esas cosas que son desagradables delante de Dios, Dios no puede venir, mis hermanos, y derramar su vino, mis hermanos, derramar su sangre en nosotros para una limpieza espiritual. Necesitamos nosotros primero, mis hermanos, delante de Dios, reconocer que le hemos fallado a Dios, y tenemos que reconocer que estamos necesitados, y tenemos también que reconocer de que, mis hermanos, que necesitamos ayuda para, mis hermanos, las situaciones que quizá hay en nuestros corazones, ¿verdad? Necesitamos reconocer, Señor, estoy enfermo, ¿verdad? Porque a veces las enfermedades, incluso, mis hermanos, las enfermedades a veces físicas, vienen a través de, mis hermanos, de todo lo que el alma está saturada de cosas que no deberían de estar ahí. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto. Entonces, Dios no puede obrar, Dios no puede trabajar en odres viejos. El Señor quiere que seamos odres nuevos para derramar Él su Santo Espíritu y para que su sangre venga a liberar, a sanar, mis hermanos, y por lo tanto el Señor anhela, mis hermanos, que como pueblo usted, con su presencia, donde usted llegue, donde usted, mis hermanos, usted ponga la planta de sus pies, ahí haya sanidad. Porque para eso el Señor nos ha llamado, mis hermanos, para que nosotros seamos, dice, canal de bendición. Amén. Entonces, por la mañana, este tema, ¿verdad? Que yo estaba aquí predicando, se llamaba cuidado con la promesa que ya se nos fue dada. Mis hermanos, cuando el Señor siempre hace un llamado, siempre hay una promesa. Mis hermanos, dice que el Señor solo tiene planes de bien y de bienestar, de bendición para nuestras vidas. Pero muchas veces, mis hermanos, esos planes nosotros hacemos como que esos planes tarden más, o, mis hermanos, a veces nosotros cambiamos el rumbo de esos planes que Dios tiene para nosotros, porque por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todos muchas veces repetimos esta palabra, mis hermanos. A veces nosotros, ¿verdad?, decimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando somos confrontados con la verdad, ¿verdad?, ya no nos gusta. Entonces necesitamos analizar eso, en qué momento usted bloqueó esa verdad, en qué momento usted no recibió esa verdad, en qué momento usted no dejó que nadie lo instruyera, mis hermanos. Entonces ahí, mis hermanos, se detuvo la promesa. Y muchos, le voy a decir, quizá dejan esta tierra, mis hermanos, y nunca miran esa promesa que Dios, ¿verdad?, un día, mis hermanos, Él diseñó para su pueblo. Porque, mis hermanos, el Señor hace un diseño para nuestras vidas. Y recuérdense que Él solo tiene, dice, un futuro de paz, de alegría, de gozo. Muchos, mis hermanos, dicen: eso no es cierto. Porque siempre cuando uno empieza a buscar de Dios, empiezan todos los problemas, vienen las situaciones. Claro, mis hermanos, porque a través de cuando uno empieza a buscar a Dios, mis hermanos, el Señor empieza a sacar a la luz todo aquello que, mis hermanos, que empaña nuestra vida, aquello, mis hermanos, que no nos deja avanzar. Pero cuando la gente es sabia, es entendida, entiende lo que Dios está haciendo, lo único que tenemos que hacer es venir delante de Dios y reconocer: sí, Señor, tengo esta enfermedad, porque a veces son cosas ya, mis hermanos, enfermizas que hay dentro de nosotros, como hay gente que es muy envidiosa, es una enfermedad. Mis hermanos, somos codiciosos, es otra enfermedad. Mis hermanos, eso no le deja avanzar, porque, mis hermanos, dice el Señor, ¿verdad?, que toda una persona así no entrará en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, el Señor no puede seguir avanzando, trabajando, mis hermanos, que sin necesidad de yo tener envidia, de ser codicioso. Todo cuando Dios, mis hermanos, ha dado una promesa, todo va a llegar, mis hermanos, en el momento oportuno, en lo que Dios, mis hermanos, quiere hacer en nuestras vidas. Pero nunca nosotros tenemos que forzar algo.
tenemos que inventarnos tantas cosas, mis hermanos, para lograrlo. Esto llega en el momento oportuno. Por eso dice que hay, mis hermanos, oportunidad y hay ocasión, ¿verdad? Entonces es el Señor el que se encarga. Él sabe en qué momento mira en la capacidad en nosotros. Por eso dice que el Señor da según la capacidad. Si usted no ha recibido aquello que usted espera recibir, es porque todavía usted no está capacitado, porque mis hermanos, el Señor no quiere que su bendición sea para un momento, sino que sea algo para siempre. Él da las cosas para siempre, Él da las cosas eternas, que sean eternas en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, entonces no nos frustremos, porque cuando, como le digo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, empieza el Señor, mis hermanos, a manifestarse y, mis hermanos, a mostrarnos verdaderamente cuál es nuestra vida, porque recuérdense que dice la palabra de Dios que Él es la luz. Y si Él es la luz, mis hermanos, quiere decir que la luz va a sacar todo a flor de piel. Va a venir, mis hermanos, a mostrarnos cómo está nuestro panorama para que nosotros vengamos y recapacitemos, y a través de esa recapacitación viene Dios y empieza a obrar. Y mis hermanos, y se empiezan a ver las maravillas de Dios. Amén. Entonces, en la mañana hablábamos de un personaje, de una persona, mis hermanos, que un día él vino, mis hermanos, a la tierra porque fue por una petición de una madre. Yo hablaba, mis hermanos, de la vida de Ana. Ana, mis hermanos, ella era una mujer que era estéril. Y mis hermanos, su esposo tenía, mis hermanos, otra mujer, o sea, otra esposa, porque recuérdense que en tiempos antiguos eso era algo permitido, ¿verdad? Entonces, esta otra mujer, Penina, ella sí, mis hermanos, tenía sus hijos, pero Ana no tenía hijos. Pero mis hermanos, vino Ana y ella un día oró al Señor, y ella lloró, dice, mis hermanos, hay algunas versiones donde habla que dice que ella lloró, y mis hermanos, y ella delante de Dios, ¿verdad? Ella sacó aquel dolor, aquella amargura que había en ella, porque a veces, mis hermanos, créame que la gente con amargura, aquella gente, mis hermanos, que no se alegra por el bien de los demás, mis hermanos, aquellas personas a veces bloquean, mis hermanos, su propósito en esta tierra. Y mis hermanos, y eso es algo que está escrito en la palabra, que nosotros tenemos que ser fructíferos. Entonces, ¿qué es el Señor aquí? Mis hermanos, Él nos confronta, pero no nos confronta para hacernos daño. Eso es lo que tenemos que entender, y no permita usted que el enemigo a usted le ensucie su mente y usted sienta que usted se siente señalado, que usted se siente acusado, sino que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender de que el Señor, mis hermanos, es la verdad, y Él nos va a mostrar las verdades, y esas verdades a mí me van a libertar de esa opresión, me van a libertar, mis hermanos, de no ser una persona, mis hermanos, fructífera. Entonces, porque Dios quiere que nosotros fructifiquemos, dice, entonces por eso habla la palabra de donde dice bendito es el vientre, dice, ¿por qué? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, personas que tenemos que dar fruto, pero no mal fruto, sino que buen fruto, porque se puede dar mal fruto, porque si una persona no está preparada interiormente, puede dar un mal fruto. Entonces, por eso, Dios, ¿qué hace? Mis hermanos, nos prepara, así como Ana, ella fue preparada, mis hermanos, ella por eso tuvo que pasar esas situaciones, para ver cuál era su actuación, qué era lo que ella hacía, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ella, mis hermanos, pasó un momento quizá triste, donde ella se sentía, mis hermanos, mal, porque ella no podía, ¿verdad?, darle hijos a su esposo. Pero, mis hermanos, un día ella decidió ir delante de Dios y, ¿verdad?, y abrirse delante de Él y decirle, Señor, quizá yo no sé si en esa oración, que yo eso pienso que así tuvo que ser, porque dice el Señor que tenemos que confesar nuestro pecado. Quizá ella en algún momento llegó y le dijo, Señor, he tenido envidia, Señor, he tenido deseos hasta de desaparecer a esta mujer, Señor, no he querido, ¿verdad?, bendecir
bendecirla y darte gracias, Señor, porque ella es fructífera, porque recuérdese que lo que usted siembra, usted va a cosechar. Nada puede venir a su vida si usted antes tiene cosas malas en su corazón. Cuando usted sienta eso, cuando usted lo haga, usted retráctese, ¿verdad? Cuando Dios permita hasta que usted, ¿verdad?, haga aquello, el Señor le está mostrando qué es lo que hay dentro de usted, y uno se tiene que retractar de aquello. Señor, yo no tengo que ser así. Entonces uno hace conciencia. Entonces, mis hermanos, Ana llegó delante de Dios y hizo una petición, y ella le pidió un hijo, y le dijo que ese hijo ella se lo iba a dedicar a él. Mis hermanos, el Señor le concedió ese hijo, y Ana, mis hermanos, cumplió su promesa. ¿Y sabe cuál fue la promesa, mis hermanos, que ella le hizo a Dios? Que ese hijo iba a permanecer siempre en su presencia. Y mis hermanos, y así fue, ella cumplió, ella trabajó, mis hermanos, en el cuidado de este muchacho, que aún él estando, mis hermanos, en la casa de Dios, ella tenía el cuidado siempre de cada año. Dice que ella le llevaba un nuevo efod, o sea, mis hermanos, ella estaba cuidando las vestiduras de él, ¿verdad? Porque ella quería que la promesa, mis hermanos, de Dios, ¿verdad?, lo que Dios le había dado, cuidarlo como un tesoro. Y eso es lo mismo que nosotros hoy día, mis hermanos, tendríamos que hacer nosotros con nuestros hijos, cuidarlos como el más grande tesoro que Dios nos dio, porque qué lindo es, ¿verdad? Cuidar a los demás, hablarle a los demás, decirle a los demás un montón de cosas buenas, pero mis hermanos, a los que están cerca de nosotros, a lo que Dios nos puso en nuestra mano, porque recuérdense que depende de su testimonio que usted tenga ante los demás, mis hermanos, usted va a ser creíble, la gente va a querer, mis hermanos, tener, ¿verdad?, de lo que Dios le dio. Mis hermanos, tenemos que ser un ejemplo en esta tierra. Entonces, mis hermanos, ella, mis hermanos, cumplió su promesa, porque ella tenía el cuidado de las vestiduras de su hijo. Y mire, mis hermanos, ya el Señor ahí, por esa petición, estaba preparando, mis hermanos, a un hombre ya en ese momento glorioso, un hombre, mis hermanos, que iba a ungir a reyes, un hombre que iba a ser portador de su voz, mis hermanos. Él, a través de su boca, el Señor iba a hablar, mis hermanos. Entonces, al pueblo, él, mis hermanos, era el que le venía y le traía los mensajes al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, así el Señor nos quiere usar. Pero, mis hermanos, en esta trayectoria, mis hermanos, dice que Samuel, cuando él, mis hermanos, llegó al templo, y mis hermanos, ahí su líder era el sacerdote Elí, mis hermanos, el siervo de Dios, el que Dios había escogido para mis hermanos, hacer maravillas y glorias y victorias en la tierra, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, dice que Samuel crecía. Cuando habla de crecimiento, tiene que haber un crecimiento espiritual, tiene que haber un testimonio, mis hermanos, porque nosotros no podemos venir a decirle a la gente, haga esto, haga lo otro, y mire, condúzcase así, haga ya, y esto y el otro, cuando la gente ni siquiera, mis hermanos, conoce de nosotros un testimonio que nosotros hemos dado bueno. Entonces, si usted está consciente y usted dice, de veras que de mí no, ¿verdad?, solo clavero o clavera o he hecho cosas delante de Dios que a Dios no le desagradan, ¿verdad? No he sido una persona sujeta, no he sido una persona que me dirijo, ¿verdad?, a través de que la autoridad de parte de Dios, no que hago lo que quiero, lo que yo pienso. Entonces, cuando uno reconoce, viene Dios, mis hermanos, y esas vestiduras, Él empieza a transformarlas, empieza a quitar, y entonces uno desbloquea, quita aquel bloqueo que hay para recibir la promesa de parte de Dios, que el Señor, mis hermanos, nos ha enviado a llevar las buenas nuevas al quebrantado, dice, al abatido, mis hermanos. Pero como le digo, tiene que haber un crecimiento espiritual, tiene que haber un testimonio. Entonces, aquí Samuel, él estaba siendo instruido, mientras mire, en la mañana yo leía donde mis hermanos, los hijos de Elí, ellos, mis hermanos, ellos no se dedicaban a la casa de Dios. Ellos lo único que hacían era dar un mal testimonio. Entonces, mis hermanos, ahí el Señor, donde vio aquello, Él empezó a preparar, mis hermanos, a Samuel. Samuel, mis hermanos, sí dice que él crecía y él estaba en la casa de Dios y él servía. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso. ¿Qué clase nosotros a veces queremos alcanzar muchas cosas, pero qué clase de servicio le damos nosotros al Señor?
Mis hermanos, entonces todo eso nosotros lo tenemos que, ¿verdad? Tenemos que estar muy claros en aquello y estar conscientes de que si hay algo en nosotros, como le decía, una enfermedad, ¿verdad? Porque esa es enfermedad del alma, cuando hay amargura, cuando hay prepotencia, cuando hay, mis hermanos, mentira, cuando hay engaño, cuando, mis hermanos, nuestro propósito no es quedar bien con Dios, sino que solo, mis hermanos, solo honrar a Dios de labios. Hoy el Señor nos lo decía en intercesión, que este pueblo dice de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis hermanos, el Señor mira la intención del corazón, mira su intención. Y mis hermanos, entonces, cuando nosotros reconocemos, como le decía, hay una enfermedad en mí, yo se la expongo a Dios y le digo, Señor, yo siento esto. Sí, para eso Él es nuestro Padre, dice que Él es abogado. Él, mis hermanos, va a entenderlo a uno y Él lo único que tiene son planes de bendición para nosotros. Pero antes de que yo querer, mis hermanos, ministrar algo a alguien, primero yo tengo que, mis hermanos, venir delante de Dios y decirle al Señor, ¿verdad?, qué hay dentro de mí, porque el Señor no quiere que nosotros vayamos a contaminar, sino que el Señor quiere que nosotros vayamos a ¿qué? A edificar. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que aquí estos varones, mis hermanos, porque no le vaya a leer todo, solo le estoy dando un avance de lo que nosotros leímos en la mañana para que usted entienda mejor el tema. Mis hermanos, estos hombres hacían lo contrario que Dios pedía. Ellos no estaban en santidad. ¿Y sabe qué pasó con Elí? Que, mis hermanos, él un día dice que les habló y les dijo, ¿verdad?, que toda la gente hablaba de ellos, que eso no estaba bien ante los ojos de Dios y que tenían que hacer cambios en sus vidas. Pero, mis hermanos, eso es fácil. Que usted le diga a un hijo, mira, hijo, el testimonio que estás dando. Mira la gente lo que mira en ti. No, mis hermanos, aquí es cuestión de actuar. Aquí es cuestión de tomar las armas de nuestra milicia. Y, mis hermanos, por eso dice el Señor, yo ando buscando uno, dice, que se ponga a la brecha. Y yo esto siempre lo repito porque, mis hermanos, es parte de mi testimonio. Uno busca a Dios. Dios no quiere, mis hermanos, el montón. Porque si usted está unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí va a estar nuestro Señor. Y, mis hermanos, nosotros nos empezamos a unir a esa vid, dice. Si ustedes están unidos a mí, dice el Señor, todo lo pueden hacer. Pero ustedes fuera de mí, nada pueden hacer. Entonces, mis hermanos, si hay un mal comportamiento en mi vida, yo no estoy unido a Dios. Usted sabe a quién está usted unido. Y recuérdense que el enemigo nada más vino a destruir, a matar y a dividir. Y eso es lo que nosotros hacemos. Matar el sueño de Dios. Bloquear, mis hermanos, la promesa de Dios. Por eso, uno se pone a la brecha en una casa, mis hermanos, no a llevársela de víctima. Es que, mire, hay gente que a veces, mis hermanos, se da a hacerse la víctima toda la vida y no quiere salir de eso. Ay, sí, y yo reconozco y yo sé, pero es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Mis hermanos, y seguimos en esa misma, mis hermanos, conmiseración toda la vida. No, mis hermanos. Nosotros no tenemos que hacer nada solo porque yo quiero recibir aplausos y quiero ver, que esto se convierta ya, que esto... No, mis hermanos, el Señor sabe en qué momento Él, mis hermanos, va a hacer las cosas. Pero usted ya no lo tiene que hacer porque si aquella persona a usted le va a agradecer, si aquella persona lo ve, sino que usted porque usted quiere agradar a Dios y porque ese es el mandato de Dios. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo le hubiese dicho a su Padre Celestial, ya te diste cuenta, ya supiste, ya te diste cuenta que aquí Judas me va a vender, ya te diste cuenta que Pedro me va a negar. Y tú sabes todo lo que yo les he enseñado a ellos, les he dedicado tiempo, he estado con ellos en todo momento, de donde ellos fueron sacados, fueron sanados, ellos vieron milagros, vieron prodigios, Señor. Yo no creo
No le dijo Jesús, yo no creo que sea bueno que yo vaya a la cruz y hagan lo que quieran conmigo, que yo pase esos momentos duros. Ya es suficiente con lo que ya pasé. Que me confrontan, que me hacen esto, que me hacen el otro, y Señor, y le hubiese dicho él, si mira, yo no tengo pecado delante de ti. ¿Dónde yo te he fallado? ¿Ustedes han leído alguna parte en la Biblia donde dice que el Señor vino y confrontó a su padre y le dijo, yo no te he fallado? Yo, Señor, he sido el más bueno. Señor, yo vine a enseñar, tú me dijiste enseña, yo enseñé. Señor, cuántas noches yo no dormí orando por ellos. Mira, habían momentos que yo necesitaba de apoyo y ellos me dejaron solos y yo tuve que orar. Ya los vistes, entonces no es necesario que yo vaya a esa cruz porque ellos no se lo merecen. No, Él no hizo eso. Él se compadeció de aquellos que cometían pecado, como se compadeció de nosotros. Y por eso Él, mis hermanos, Él sí fue a la cruz. Y nosotros, mis hermanos, a veces, Señor, ¿no quiere que usted sea crucificado? Para que entonces así su familia se salve. No, el Señor solo quiere un cambio de su vida. Que usted le entregue esas áreas. Señor, no me puedo quedar callado. Señor, no puedo dejar de mirar lo que no tengo que ver. Porque mire, buenos para mirar lo que no tenemos que ver, somos buenos. Señor, no permitas que yo, Señor, hable lo que no tengo que hablar. Que yo actúe como yo, Señor, lo hago siempre. Que yo sienta esto, Señor. Yo no me quiero perder tu bendición, Señor. Yo no quiero perder mi redención, Señor. Yo quiero ser redimido, Señor. Por eso dice el Señor, pedid y se os dará. ¿Pero qué hacemos? Las peticiones no son cosas espirituales para muchos, no que, Señor, yo necesito esto, Señor, yo traigo la existencia aquí, traigo la existencia allá, vaya. Y sabe que es Dios, cómo es Dios tan especial, que Dios se lo da. Pero mire, ¿qué me sacaría yo con venirle a decir, mire, un día yo creí, le declaré y profeticé y traje a la existencia podríamos decirle cosa material, y el Señor me la dio? ¿Y de qué me sirve a mí que haya obtenido todo, dijo el Señor, haber ganado todo, y perdiste tu alma? Porque mis hermanos, hasta eso nos puede estropear nuestra vida espiritual. Como le venía diciendo, mis hermanos, si nosotros no venimos delante de Dios y mis hermanos le mostramos a Él nuestro corazón y le decimos, Señor, esto hay en mí. No quiero yo estropear, Señor, mi bendición. Yo quiero, Señor, recibir las promesas que están en tu palabra. Porque, mis hermanos, las promesas son para todos. ¿Por qué? Mis hermanos, yo veo cuánta gente, mis hermanos, a veces envidiando, deseando. Mis hermanos, cuando no tiene que andar, mis hermanos, envidiando, sino que tenemos que, mis hermanos, saber que aquello es para mí, pero yo me tengo que preparar. Dice que aquí, mis hermanos, Samuel se tuvo que preparar. Pero si yo no vengo delante de Dios y le abro mi corazón y le digo, Señor, yo siento esto, para que el Señor me lo desarraigue, el Señor me lo quite. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a obrar. Pero como le venía diciendo, ¿verdad? En un lugar, mis hermanos, tiene que haber una persona tiene que tener un cambio para que el Señor obre. Porque, mis hermanos, dice que nosotros somos portadores de bendición, portadores de paz, de alegría, de gozo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él era portador de vida y nosotros también tenemos que ser portadores de vida. Entonces nosotros tenemos que venir, mis hermanos, y venir, mis hermanos, y trabajar junto con Él. Por eso dijo Él, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Si ustedes fuera de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque cuando yo estoy con Él, mis hermanos, yo no voy a tener un mal comportamiento. Yo voy a orar. Yo voy a orar porque ese es el trabajo que Dios me mandó a hacer. Yo voy a agradecer por lo que todavía no existe. Porque dice, mis hermanos, si yo soy un ser espiritual, yo voy a traer las cosas a la existencia, a lo que no existe. Señor, muchas gracias por esos hijos tan especiales que tú me has dado, Señor. Que ellos, Señor, obedecen a tu santo
santa y bendita palabra. Ellos viven conforme a tu palabra. Mis hermanos, cuando usted sienta el Espíritu Santo, va a redarguir a aquellas personas sin que usted esté peleando con ella. Tiene que llegar, mis hermanos, el momento, el tiempo, pero es conforme a usted crea. Así como Ana, ella creyó, mis hermanos, cuando ella oró, mis hermanos, ella tuvo, mis hermanos, a ella se le hizo una promesa y ella, mis hermanos, ella la esperó y miren, la promesa se cumplió. Pero ¿qué hizo ella? Ella primero se despojó de ese hombre viejo, de todo eso que había en ella, eso, mis hermanos, eso que ella, mis hermanos, albergaba en su corazón, porque ella se amargó de todo lo que aquella persona le hacía y le decía. Entonces, mis hermanos, nosotros tal vez venimos, mis hermanos, de un pasado, mis hermanos, quizás doloroso, triste, pero nosotros tenemos que entender que poderoso es nuestro Señor para liberarnos. Y mire, y si verdaderamente nosotros decimos, ay, yo no quiero que esto lo pasen mis hijos, que lo pasen mis generaciones. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que venir, mis hermanos, y recibir la instrucción de parte de Dios y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, tú dime, tú indícame, tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres la vida. Y Señor, lo que no tiene vida va a tener vida. Lo que está muerto va a venir a la resurrección, porque tú resucitaste entre los muertos, tú venciste a la muerte, Señor. Ahí es donde usted viene a usar, mis hermanos, todas esas citas bíblicas las cuales el Señor le da a través de su palabra. Y aquel cumplimiento va a llegar. Amén. Entonces, mis hermanos, pero si se da cuenta, ¿qué hizo Elí? Solo, ay, sí, mis hijitos, ustedes se dieron cuenta, mis amorcitos, ¿verdad? Que la gente habla de ustedes. No hagan eso, hombre. Porque miren, el Señor va a traer juicio. Mis hermanos, ¿cuánta gente a veces cuando solo le dice, miren, el Señor, ¿verdad? Dice que la paga del pecado es muerte. Pero si yo no le explico a la gente, mis hermanos, ¿de qué se trata? ¿Qué? La gente, pero yo estoy vivo. Mis hermanos, la paga del pecado, cuando dicen muerte, mis hermanos, no hay un levantar en las personas. Pueden hacer de todo, mis hermanos. Cuando están arriba, cuando otra vez están abajo, mis hermanos, no llegan a ver el cumplimiento de la palabra. Y sobre todo, yo no le voy a hablar a usted de cosas materiales. A mí me gusta hablar de lo espiritual. Porque mis hermanos, hasta los mundanos, alcanzan con un montón de mañas a llegar a tener un montón de cosas, mis hermanos. Pero lo espiritual, le voy a decir algo. Eso, muchos no lo anhelan. No lo anhelan. Porque si de veras lo anhelaran, tuvieran un cambio. Entonces, mis hermanos, Elí no trabajó en eso. Entonces, mis hermanos, después vino una palabra a él, a través de otro profeta. No fue, mis hermanos, en ese momento Samuel, no, que otro, que no es mencionado ahí su nombre, solo dice que llegó el profeta y le habló, y le dijo, y el Señor le mandó a decir qué era lo que iba a hacer. Y ¿sabe qué es lo triste? Dios a veces nos habla, nos dice qué es lo que va a hacer, y mis hermanos, y ni siquiera así nos arrodillamos delante de Dios. Y cuando yo le hablo de arrodillarnos, no es que usted se ponga hincado ahí, ¿verdad? Y decirle, Señor, bueno, aquí estoy, ¿qué más querés? No, arrodillarse es, mis hermanos, bajar. Estar a los pies de Dios. Mis hermanos, entregarle al Señor aquello, mis hermanos, aquella rebeldía que hay en nosotros, porque nos rebelamos delante de la palabra del Señor. Entonces, él le llegó a decir, y mis hermanos, Elí no hizo nada. Entonces, cuando no hacemos nada, cuando no bajamos, cuando no reconocemos, mis hermanos, hay cumplimiento de lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, escrito está que todo pasará menos su palabra. Es como todo lo que estamos viendo ahorita. Ore quien ore, brinque quien brinque, mis hermanos, del Señor tiene que llegar a hacer todo lo que Él está permitiendo que pase, así sea quien sea que se lo inventó, que lo sacó, que hizo esto, que hizo el otro, que no sé quién, que se está peleando y que es por esto y que es por el otro. Mis hermanos, usted puede decir, no es de Dios. No, Dios lo está permitiendo que pase porque es necesario que la gente sepa que estar, mis hermanos, en manos de los hombres, mis hermanos, es cosa triste. Es mejor caer en manos de Dios, del Dios vivo, mis hermanos, que Él, mis hermanos,
lo que Él haga con nosotros no va a ser para destrucción, sino que para bendición. ¿Cuántas familias hoy están siendo destruidas? Porque no han buscado a Dios, no han creído en Dios. Usted, Dios todavía, y a usted y a mí Dios nos está hablando a tiempo. Si usted dice ser hijo de Dios, lo que tenemos que hacer en este tiempo es humillarnos delante de Dios, reconocer que hemos perdido el tiempo. Dios, mis hermanos, nos está llevando a una situación donde, mire, mis hermanos, mire, yo por eso lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Yo agradezco a Dios que el país esté cerrado el día domingo, que por lo menos el día domingo la gente tenga tranquilidad y pueda sentarse en una silla. Espero que así sea, porque esa es la misericordia de Dios, mis hermanos, para que oiga palabra de Dios. Porque no sabe lo triste que es para uno de siervo, mis hermanos, que la gente vea con indiferencia, que mis hermanos, que lo único que anhelamos y deseamos es la bendición para las familias. Porque mis hermanos, que antes que porque era esto, que porque era el otro, que porque era aquí. Entonces, mis hermanos, cuando muchos quizá lloraron, anhelaron y dijeron, Señor, yo quisiera tener ese tiempo para poder estar. Ahora el Señor se lo está dando y sabe, esa gente está gozando hasta de sus bendiciones. Y mis hermanos, y Dios le está permitiendo el prepararse. Por eso le digo yo a usted, pedid, dice el Señor, y se os dará. Pero ¿cuántos, mis hermanos? Es que es por esto, que es por el otro, que es por aquí. O sea, ¿qué le decimos a Dios? Tú no tienes poder para arreglarme mi vida. Mis hermanos, aquí el del poder es Dios. Y Él es el que cierra puertas, abre puertas, y Él decide si esto pasa o no pasa. Porque Él es Dios. Y fuera de Él no hay nadie. Amén. Entonces, mis hermanos, Él le mandó a decir en ese momento a Elí lo que iba a pasar. Elí no hizo nada. Y mis hermanos, llegó el cumplimiento de la palabra. Y vamos a leer ahora, para seguir con la continuación de este tema, en 1 Samuel 4, del 1 al 22. La palabra de Samuel llegó, dice, a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían, dice, acampado en Asec, dice, se entabló, dice, la batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo, dice, a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, dice, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué se nos han derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos, dice, el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron, dice, un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor, Dios Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos, dice, hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas, dice, empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros. Armémonos de valor y luchemos contra estos hombres. Entonces los filisteos, dice, se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron desbandada. Dice, la matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería, y además fueron capturados el arca de Dios, y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. ¿Se cumplió la palabra, sí o no? Porque aunque, mis hermanos, el arca, dice, del Señor, ahí estaba, pero el Señor ya había abandonado. Y sabe, mire quiénes eran los que andaban, mis hermanos, en la guerra. 2
hombres, mis hermanos, que pecaban contra Dios, que mis hermanos hacían de las suyas en la casa de Dios. Por eso yo le digo algo. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros no respetamos la casa de Dios, cuando no respetamos, mis hermanos, a un siervo de Dios. Mis hermanos, sobre todo cuanto le mentimos, mis hermanos, la mentira, mis hermanos, es desagradable delante de Dios porque le estamos mintiendo a Dios. Entonces, mis hermanos, mire aquí lo que pasó con Ofni y Fines, se cumplió la palabra porque, mis hermanos, el Señor le habló antes de tiempo a Elí y Elí no lo hizo. Entonces, mire, dice aquí, un soldado que dice pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo al frente de la batalla. Así mismo, ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha a pedazos y la cabeza, dice, cubierta de polvo. Ahí se encontraba Elí, sentado en su silla, vigilando el camino, dice, pues su corazón le temblaba solo de pensar que el arca de Dios, solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de la batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas de hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible y además tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espalda, cayendo de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó aquí? Dios había advertido. Por eso él, mis hermanos, miren ese momento cuando dijo el arca del Señor, porque mis hermanos, nosotros no podemos venir y querer, mis hermanos, hacer de la unción del Señor lo que queramos. Porque mire quiénes la llevaban, quiénes eran los que estaban a cargo. Mis hermanos, ellos no tenían que estar al cargo, mis hermanos, de hacer que la presencia de Dios descendiera o llevar la presencia de Dios. Y ellos pensaron, bueno, llevemos el arca y al Señor nos va a dar la victoria. No, mis hermanos, no fue así, porque el Señor no puede ser burlado. Entonces mire lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Porque mis hermanos, Elí fue advertido. Y eso es lo que Dios hoy, mis hermanos, también a nosotros nos advierte. Es tiempo que tengamos, mis hermanos, que trabajar en nuestras casas. Y oiga bien, aquellos que un día el Señor le dijo, a ti Dios te eligió, a través de ti el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu casa. Yo le digo hoy, un cambio quiere el Señor en tu vida. El Señor quiere que dejes de esa queja, que dejes de hacerte la víctima, que dejes ya de estarte victimizando. El Señor te mandó a salvar esa casa que no está en orden. Hemos venido hablando de temas similares. Te recuerda que la semana pasada, el día viernes, el Señor daba aquella prédica también, mis hermanos, donde decía, ordena tu casa, cuando le habló a Ezequías, porque vas a morir, le dijo. Él dice que él oró, lloró delante de Dios y le recordó y le dijo, Señor, yo he procedido de buena manera, él, pero en su casa había desorden. Entonces, mis hermanos, esa es otra cosa. No solo se trata de que yo camine en orden. Yo tengo que llevar al orden a los demás. Por eso es el trabajo de un pastor, mis hermanos. Trabajar para llevar al orden. Y quizá muchas veces sea recibida la instrucción y muchas veces no. Muchas veces hasta se sientan confrontados. Muchos, quizá, mis hermanos, se sientan hasta heridos.
golpeados, porque muchos, mis hermanos, somos buenos, mis hermanos, para eso. Y subliminalmente a veces, mis hermanos, hasta le hablamos al siervo de Dios, ¿verdad? Y que le queremos dar a entender como que yo hago esto porque yo he pasado esto, porque a mí me han hecho lo otro. Mis hermanos, entonces el testimonio de aquel siervo que le dice, pasó todo esto, pasó todo el otro, pero imagínense, un siervo no puede ser levantado si toda su vida se mantiene, mis hermanos, victimizándose. No, la maldición no vino sin causa. Cuando yo lo entiendo, yo lo comprendo, lo único que tengo que hacer es venir y cortar esa maldición para siempre. No seguir en la misma y en la misma y en la misma, mis hermanos, y quizá envenenando a otros, porque mis hermanos, mucho eso es lo que hacemos. Envenenamos, mis hermanos, a veces nuestro contorno de vida, envenenamos a los demás, arruinamos a los demás no se levantan. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no hay un creer en Dios, no miran un testimonio, no pasa nada, mis hermanos. Y si queremos, yo le pido a Dios, y yo sé que tengo promesas, y Dios me ha hecho promesa que mis hijos van a llegar a hacer esto y el otro y aquí y allá. No va a pasar nada. Óigalo bien, no pasa nada, porque no recibimos la instrucción, porque estamos ministrando rebeldía. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos ofendido tanto a Dios, le hemos dado la espalda al Señor. Entonces ahora, todavía en este momento, mire, eso es estar bajo yugo, bajo maldición, que todavía en este momento, no, mejor hago esto, hago el otro, hago aquí, porque, y no aprovechamos ese tiempo que Dios nos ha dado. Oiga bien, Dios está hablando a tiempo. Ese acomodamiento de nuestras vidas se tiene que ir. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Dios con todo mi corazón que el Señor, mis hermanos, obre en nuestras vidas. Porque, mis hermanos, qué tremendo cuando el Señor nos habla y nosotros, mis hermanos, no pongamos atención. Y con esto termino. Dice en el 2:35, en el 2:32, mira, con envidia, dice, el bien que se hará, dice a Israel, dice, mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe, dice, sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos. Y irán, dice, y abatirán, dice, el alma a todos sus descendientes. Morirán tus dos hijos, dice, Omni y Fines, morirán al mismo día que yo haga mi voluntad cumplir. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor estaba hablando y le estaba diciendo, ¿verdad?, lo que Él iba a hacer. Y los familiares, dice, y tus familiares me rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Me suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Entonces, mis hermanos, aquí Él estaba hablando y le estaba diciendo, hasta tus parientes lejanos, tú los vas a ver, que nunca se van a levantar, porque deshonramos a Dios, mis hermanos. Prioridad a otras cosas. Si yo no hago esto, mis hermanos, cada quien tiene que hacer su momento, tiene que hacer su tiempo. ¿Usted cree que poderoso no es Dios para bendecirlo de gran manera? Si Él es el dueño de todo, de su vida, dueño del oro y de la plata, dice. Él fue el que hizo la creación. Nadie puede hacer nada por uno, más que solo Dios. El Señor 2 veces habló con él. Y mis hermanos, porque primero habló a través de un siervo y luego habló a través de Samuel. Ya ahí Samuel, el Señor le dijo lo que iba a hacer con la casa de Elí. Y se cumplió. ¿Sabe cuál fue lo más tremendo, mis hermanos? Que hasta la presencia de Dios, o sea, las bendiciones de Dios fueron capturadas, fueron llevadas a otro lugar. A veces nosotros eso es lo que hacemos. Con la bendición que Dios nos ha dado, la dejamos ahí, mis hermanos.
derrumbada en cualquier lugar. No queremos someternos a Dios. Padre, te damos infinitas gracias, Dios Todopoderoso. Tú eres grande, tú eres bello, tú eres maravilloso, tú eres precioso y digno de toda alabanza y de toda adoración. Padre, hoy te vengo clamando por mi vida, por la vida de mi familia, Señor. Te vengo clamando, Señor, por cada familia que hoy, Señor, está aquí representando, Señor, esos hogares. Padre, yo te vengo pidiendo por cada una de las personas que hoy se conectaron, Señor, que hoy decidieron oír tu enseñanza, Señor, que todos sepamos, Padre, que tú, mi Rey amado, solo tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, todos reconozcamos que hemos, Señor, sido rebeldes ante tu palabra. Padre, yo he hecho fuera ese espíritu de rebeldía, Señor, porque desde cuando tú nos hablas, Señor, y no queremos, Señor, hacer lo que tú nos demandas, Señor. Por eso hoy te clamo, Señor, para que en cada hogar haya uno, Señor, que se ponga a la brecha, sea un papá, una mamá, un hijo, una hija, un tío, un hermano, que se pongan a la brecha, Señor, y que puedan ver que los demás son unos necesitados de ti, Señor, porque a veces, Señor, tú das instrucción, Padre amado, para que nosotros, Señor, nos engordemos de tanta información a través de tu palabra, ni para que, Señor, nosotros el pan lo dejemos enmohecer, sino que nosotros podamos brindar de ese pan a los sedientos, a los hambrientos, Señor. Y hoy yo te pido que con todas las personas que hoy aquí están, Señor, conectadas, tú hagas eso, Señor, que hagas un milagro, Padre, que no sea por nuestros méritos, sino que por los méritos que un día nuestro Cristo de la gloria hizo por nosotros, porque, Padre, sabemos que esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es para nuestra limpieza. Y hoy yo declaro, Padre, que la sangre de Cristo tiene poder para venir a limpiar esos pensamientos, para venir a limpiar esos corazones, para venirnos, Señor, en este momento, Señor, a hacer una limpieza en nuestra vida, y que podamos retener la palabra y podamos saber, Padre, que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie, Señor. Para ti sea toda la honra, la gloria y el honor. Y te pido, amado Rey, que quites de nosotros toda esa religiosidad, Señor, todo ese acomodamiento, Señor, se vaya de nosotros, porque solo hemos sido muchas veces religiosos, que de boca, Señor, te bendecimos, pero nuestro corazón está lejos de ti, Padre, porque nos hacemos rebeldes a lo que tú verdaderamente quieres que hagamos en esta tierra, Señor. Te amamos y te bendecimos, amado Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo le bendigo a cada uno por nombre. Muchas bendiciones. Que esta noche sea una noche de bendición para su vida, y le pido a Dios que Dios le dé revelación y que Dios le hable en sueños qué es lo que usted tiene que hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes por esos mensajitos que usted envía, y también a los que, ¿verdad?, no lo hacen, no lo pueden hacer, ¿verdad? Les bendecimos de igual manera y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el Señor lo bendice con toda clase de bendiciones. Y recuérdese que tenemos una nueva cita con nuestro Padre amado el día viernes a las 11 de la mañana, y también el día domingo en nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. Así que haga su tiempo y dedíquele tiempo a Dios, porque el Señor quiere seguirnos hablando. Bendiciones, mis hermanos.